Dios les bendiga, amados hermanos y amigos oyentes. En este video, hermanos, amigos, vamos a continuar hablando acerca del libro de Mateo en el capítulo 10. Estuvimos viendo cómo el Señor Jesús lanza una advertencia a sus discípulos, que la suerte de ellos no iba a ser diferente a la de su maestro, que también ellos iban a padecer, iban a ser afligidos, e incluso estos hombres también murieron por causa del Evangelio. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos, y es bueno recordar que el verdadero servidor debe saber que la persecución y la violencia muchas veces son el resultado de un seguimiento sincero, de un amor verdadero hacia la obra del Señor. Algo coherente en nuestras vidas, hermano, es querer servir al Señor con el corazón. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos esto. También quiero comentarles que al ver estos videos, hermanos, y en lo que llevamos desde el capítulo 10, del capítulo 1 al capítulo 10 de Mateo, en todo esto que hemos estado viendo, hermano, nos hemos estado adentrando también a los otros evangelios. Cuando terminemos de estudiar el libro de Mateo, nos daremos cuenta de la gran cantidad de lectura que hemos avanzado conforme a la palabra de Dios en cuanto a los 4 evangelios se refiere. Es por eso que es importante, hermano, darle seguimiento a cada uno de estos videos. Hoy vamos a continuar hablando, hermano, acerca de esto. Los tiempos son difíciles, no son fáciles, hermano. El Señor no prometió circunstancias tranquilas ni tiempos de paz. Así que habrá que enfrentar a veces cualquier dificultad que se presente, cualquier persecución, también cualquier infamia o traición. Pero tenemos que tener ánimo, animados por la fe y la certeza de que el Espíritu Santo se hará presente y pondrá en nuestras bocas las palabras y las defensas más idóneas, hermano, para testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy resulta importante recordar que en medio de las dificultades, hermano, podemos encontrar siempre al Señor. En medio de cualquier tormenta, hermano, encontraremos al Señor. Él vivió nuestras flaquezas y sufrió nuestro rechazo social. Y es por eso, hermano, que quienes seguimos al Señor, no debemos de usar el poder de Dios para evitar incomodidades y sostenernos en una zona de confort. Recordemos que el Señor actúa en medio de la tormenta, que no siempre tendremos tiempos de paz, que vendrán momentos difíciles, que atormentarán nuestras vidas, pero ahí el Señor estará obrando. Vamos a leer Mateo capítulo 10, verso 26 al 33. Y la escritura dice así: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así es, hermano, que aunque todo está abierto a los ojos de Dios, algún día todo
estará a la luz. No hay nada oculto que no haya de manifestarse algún día. El Señor nos hace una advertencia. ¿A quién debe temer el siervo de Dios? ¿A quién debe temer el servidor, el Hijo de Dios? En este pasaje, hermano, Jesús dice a sus discípulos que no teman, que no tengan miedo a los hombres ni a las circunstancias adversas, y que tengan confianza en Dios. Les asegura que Dios conoce todas las cosas y que nada queda sin revelar. Incluso aquello que parece oculto, que parece secreto, Jesús les insiste en proclamar su mensaje sin miedo, sin reserva, incluso ante la posible amenaza de persecución o muerte, ya que en la última instancia solo Dios, amados hermanos, solamente Dios tiene poder sobre la vida eterna. Solo Dios. Nadie más, hermano. La enseñanza de este texto bíblico, tenemos que atesorarla, es valiosa para nuestra educación íntegra. Esta enseñanza nos recuerda, hermano, que el miedo y la duda no deben de ser obstáculos para el aprendizaje y el desarrollo personal. El conocimiento de la palabra de Dios nos enseña a confiar en nosotros mismos, a confiar en los demás y sobre todo, hermano, a confiar plenamente en Dios. Confiar plenamente en Él. Y hay que confiar en Dios por una sola razón. Y la razón es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros siempre. Esto fomenta, hermano, en nosotros, o debe fomentar en nosotros estas palabras de que el Señor está con nosotros todos los días. Debe fomentar en nosotros la resistencia, el coraje, la perseverancia. Cualidades muy importantes, hermano, para la formación de líderes y ciudadanos responsables. La resistencia, el coraje y la perseverancia, el amor a la obra. Resistencia porque muchas veces serás señalado, muchas veces serás criticado. Coraje porque tenemos que hacer las cosas sin temor, con fuerza, con valentía. Y la perseverancia. Recuerda, hermano, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, después de que el Señor Jesús hubo explicado a sus discípulos los peligros, las persecuciones que tendrían, todos los mensajeros del Evangelio van a ser perseguidos. Después de que Él les dice cómo iba a estar el panorama, hermano, ahora lo cambia el Señor Jesús con sus enseñanzas y contrasta las palabras alentadoras que les exhortan a no temer nada de lo que vendrá, pues Él es el único que puede destruir nuestras almas. El único que puede destruir nuestras almas es Dios. Por eso nos alienta, hermano. En estos versículos el apóstol Mateo registra sucesos en los cuales los mensajeros del rey, los siervos de Dios, no deben de tener miedo, no deben de temer. La tarea de proclamar su evangelio no es fácil, hermano. No es fácil proclamar el evangelio de Dios. Podemos estar rodeados de iglesias, pero muy pocas salen a proclamar el evangelio fuera de las cuatro paredes. Hay muchas veces la oposición provoca sufrimiento y hasta la muerte de muchos de sus servidores. A lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, hermano, todo esto ha acontecido. El cristianismo cuenta con un sinfín de mártires, pero nuestro Señor
les exhortaba a no tener miedo a nada. Hoy nos exhorta a nosotros a no temer, a seguir adelante y a seguir con valentía, luchar con valor, ganar las promesas. La razón por la cual los mensajeros del Señor no deben de temer es porque el Señor está con nosotros y porque los enemigos del Evangelio no pueden causarte un daño más aún del físico, sino que estos hombres no pueden destruir nuestra alma en el infierno. Solamente Dios, ni siquiera el mismo Satanás podrá hacerlo, porque incluso Satanás va a ser también lanzado al infierno. Amados hermanos, finalmente el Señor Jesús les promete a sus mensajeros que su fidelidad tendrá recompensa en aquel día. Muchos serían tentados a negar el nombre de Cristo. Muchos de esos discípulos eran tentados incluso a blasfemar en su nombre, pero no lo hicieron así. Fueron hombres de valor, tal como lo hizo el apóstol Pablo en sus días antes de su conversión. Este hombre blasfemaba, este hombre perseguía, criticaba, juzgaba, señalaba a la iglesia del Señor. Él lo declara, hermano, en Hechos capítulo 26, verso 11, dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Este hombre, hermano, era un enemigo acérrimo del Evangelio, por lo tanto era enemigo de los discípulos del Maestro. El apóstol Pablo relata, hermano, antes de su conversión, sus fechorías, todo lo que este hombre hacía. Y también relata que también durante el periodo de los emperadores romanos, muchos cristianos murieron, hermano, por no negar a Jesús, por no declarar al César como su Señor. Muchos tendrían que morir, muchos tuvieron que morir, pero todos sabrían que su sacrificio no sería en vano. Recordemos que el Señor nos está diciendo que no nos avergoncemos, porque todo aquel que se avergüence, Él lo negará delante del Padre. Así que no tenemos por qué avergonzarnos. Aquel día, hermano, el Señor no se avergonzará de aquellos que confiesen delante de su Padre, mas no lo hará con aquellos que lo negaran delante de los hombres. Él también se va a avergonzar de aquellos que nieguen conocerle a Él. Hoy hay gente, hermano, que niega su cristianismo, que niega ser un hijo de Dios. Tal vez tendrán sus razones, pero la palabra del Señor dice que Él algún día nos va a negar también a nosotros. Los hijos del rey no deben de temer. Los hijos del rey, hermano, no deben de callar. La verdad no puede ser callada, hermano. Así que dice la palabra del Señor: no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse, ni en tinieblas que no haya de salir a la luz. Así que lo que se decía en secreto, ahora hay que decirlo en voz alta desde las azoteas, dice la palabra de Dios. Ahora vamos a Mateo en el capítulo 10, verso 34 al 39. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Aquí nos encontramos, hermano, con otra expresión por parte del Señor Jesús, cuando Él dice que no pensemos que Él traía paz a la tierra, sino que Él traía espada, que Él venía a provocar una división entre los hombres, entre el hombre y su padre, entre la hija con su madre, la nuera con la suegra. Los enemigos del hombre iban a hacer su propia casa. Esto se vive hoy el día, hermano, en muchos hogares donde los enemigos del cristiano son su propia familia. Esa persona, por haber reconocido a Jesús, por tener a Jesús en su corazón, por amar a Jesús, se ha echado una bola de enemigos, principalmente los de su casa. Puede ser su mamá, su papá, sus hermanos, sus sobrinos, sus hijos. Su primer enemigo es su familia. Por eso el Señor dice que viene a causar división por el simple hecho de amarle a Él. Causa una división en los hogares, en las familias. Esta expresión por parte del Señor Jesús nos deja un poco perplejos, porque si estos versos, hermanos, se tomaran literalmente y de forma aislada, parecería que el Señor estuviera promoviendo la violencia. Sin embargo, Jesús nunca se contradice. El Señor Jesús, hermano, estaba hablando la verdad. Y no es que se esté contradiciendo, porque donde Él está, hay paz. Debe de haber paz en el creyente, en el corazón de la persona. Hay gente que viene a robar la paz, que viene a robar el gozo. A veces la familia usada por el mismo Satanás, los amigos, incluso muchas veces también dentro de la iglesia. Mas no nos demos por vencidos, hermanos. Nuestro galardón nos espera. Tenemos que seguir adelante. Debemos que buscar de Dios cada día más. Un apóstol del Señor Jesucristo tiene que tomar su espada. El Señor Jesús no se contradice cuando Él habla estas palabras diciendo que Él no venía a traer paz sino espada. El apóstol Pablo explica que la espada de Dios es simbólica en Efesios 6:17, dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y elabora, hermano, un versículo más donde nos debe de enseñar a nosotros qué es esa espada o qué debería de ser esa espada que el Señor traía para nuestras vidas. En Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios, esta es la nueva traducción viviente, hermano, porque la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que la espada más afilada de dos filos, cortando entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y los tuétanos, expone nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Cuando se usa la palabra de Dios, a menudo genera división entre los que están de acuerdo con los que no están de acuerdo. Jesús sabía que esto iba a ser el resultado, hermanos. Los problemas vendrían hasta desde nuestra propia familia, causando una división por la palabra de Dios. Aquí encontramos otra gran paradoja enseñada por Jesús, la cual nos enseña, hermano, cómo alcanzar la verdadera salvación del alma. Y Él dice que el que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es verdad, hermano, hay muchas personas que han muerto por el Evangelio, pero también hay muchas que no murieron por el Evangelio, pero murieron en el Evangelio. Muchos por causa de la persecución, muchas veces sus vidas de los mensajeros estaban en peligro y sus enemigos pedirían que su fe y su mensaje fuera negado para salvar las vidas. Lo cierto, hermano, es que el mensaje de la verdadera vida no se puede negar, ya que todo aquel que niega a Cristo no salva realmente su vida, sino la pierde. Y no solo eso, sino
pierde su alma en el infierno. Por eso, aunque parezca, hermano, que los mensajeros del rey perdieron sus vidas por causa del mensaje del Evangelio, realmente ganaron, hermano, ganaron esa vida, y no solo esa vida que vivieron, sino la vida eterna. Una vida eterna con Jesús. Una vida eterna donde ellos serán partícipes en las sillas de los 24 ancianos. Estos apóstoles del Maestro tienen una recompensa, hermano, como también hay una recompensa para nosotros. Realmente, hermano, ganamos una vida con Jesús. Tal vez para muchas personas piensan que nosotros estamos desperdiciando nuestra vida por estar en la iglesia, pero esto no es así. En realidad, hermano, cuando nosotros servimos al Señor, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos entregados a Dios, vienen grandes bendiciones para nuestras vidas, alegría, y debe de haber paz en nuestro corazón por las cosas que vivimos con Jesús, por lo que Él nos enseña, por lo que Él nos muestra, pero sobre todo, hermano, por sus promesas. Una promesa que Él va a cumplir, y es venir por su iglesia para llevarla a una vida eterna. Amados hermanos, la primera razón es para no tener miedo es que jamás se debe de callar la verdad, pese a los intentos de los enemigos. Desde el surgimiento de la iglesia, hermano, sus enemigos han tratado de silenciar el mensaje del Evangelio. Este mensaje es ofensivo para el diablo. Lo que usted y yo predicamos es ofensivo para él. Cuando nosotros entonamos una alabanza es ofensivo para Satanás. Cuando nosotros le damos la gloria a Dios, Satanás se retuerce, hermano, porque recordemos que él quería la gloria para él. Por lo que siempre, hermano, ten la seguridad. Si tú haces todo esto que acabo de nombrar, ten la seguridad de que Él se levantará en oposición contra ti, para que no prediques, para que no cantes, para que no alabes, para que no sirvas. Lo hizo en Jerusalén, hermano, por despertar el odio en los judíos, y tuvo, hermano, tuvo una victoria en ellos, Satanás, con aquellos hombres que se levantaron contra el maestro. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Un reclamo que encontramos por estos hombres inspirados por Satanás en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Sin embargo, hermanos, los discípulos no tuvieron miedo a sus amenazas, confiaron en Dios, en quien deben de obedecer antes que al hombre. Amados hermanos, esto es algo hermoso que el Señor nos muestra en su palabra, cómo estos hombres no tuvieron temor, hermano, a las autoridades, vamos a llamarle a las autoridades máximas de aquel tiempo, de poder seguir predicando el Evangelio. Ellos no querían, hermano, que ellos predicaran, sin embargo, ellos decidieron obedecer al Señor y no a los hombres. Vamos a continuar en un siguiente video para finalizar el capítulo 10 de Mateo, esperando en el Señor que todos y cada uno de ustedes estén disfrutando de ricas y abundantes bendiciones.